Usted y yo no escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos una semana más donde estamos compartiendo la palabra de Dios a través de este video en los diferentes grupos familiares de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración. Gracias por estar con nosotros. Les voy a invitar a que por favor saquemos las guías de nuestra semana de este grupo familiar, confiando en que esta palabra pueda ser de bendición para ustedes. El tema de hoy es escogidos por Dios. Y esa es la primera entrega en esta serie, Edificados en Cristo. Hemos nombrado este año 2019, Edificados en Cristo. Y esta semana en la iglesia, este domingo, estuvimos hablando acerca de los recursos que tenemos a nuestra disposición como cristianos. Y hemos iniciado una travesía, una serie de lecciones allá en la carta, en la epístola de Pablo a los Efesios. Y hemos estado entendiendo los diferentes recursos, o los vastos recursos, mejor dicho, que Dios ha confiado, Dios nos ha dado a través de su palabra, para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a su voluntad, para que podamos amar conforme a su voluntad y también aprender a luchar en este ámbito espiritual también. Efesios es una carta muy vasta, es muy rica, muy llena es un tesoro. Se le conoce como la chequera o el banco del cristiano, del creyente, porque se nos enseña todo lo que Jesucristo hizo por nosotros y cuáles son nuestros beneficios como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús. Y hoy estaremos de alguna forma dándole continuidad a lo que hablamos este domingo, hablando de los recursos del cristiano. Y quisiera en este momento hablar acerca, y el tema de hoy es escogidos por Dios. Créanme que este es un misterio grandioso del Evangelio de Dios, de que usted y yo hayamos sido escogidos por Dios, siendo que somos faltosos, somos infieles ante Dios. El gran misterio es que Dios nos ha escogido, y esos recursos de los que hablamos el domingo están a nuestra disposición porque hemos sido escogidos por Dios. Y estaremos allá en Efesios capítulo 1, versículo 11, y estaré en algunos pasajes por ahí también en torno a este pasaje. Sabe que mucho antes de que estuviese Adán y Eva, antes del planeta Tierra, y que todo esto fuese creado, lo que usted y yo conocemos, antes de que Dios crease todo lo que conocemos, Dios en su sabiduría decidió escogernos a nosotros. Dios en su sabiduría decidió escogerle a usted y a mí también como hijos suyos. Efesios 1:4, y es en sus notas, nos dice según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios no lo encontró a usted hoy de repente y dice, ¿sabes qué? Te voy a escoger a ti. No, es algo que Él ya había decidido hacer literalmente miles y miles de años antes de que usted y yo naciésemos. Y eso realmente es un misterio que quizá no podamos comprender con nuestra mente, que es finita, nuestra mente es limitada. Sin embargo, es una realidad que debemos aceptar y debemos de alguna forma abrazar esta verdad de que hemos sido escogidos por Dios. Y al entender de que Dios nos ha escogido, lo que debemos preguntarnos entonces es ¿por qué nos escogió? ¿Y para qué nos escogió Dios? Si hemos sido escogidos por Dios, Dios no solamente nos escogió para no ser escogidos, sino que Dios nos ha escogido y hay un por qué y también hay un para qué en esto. Entonces vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, y el primer aspecto y la pregunta es ¿por qué Dios nos escogió? ¿Cuál fue la bondad o cuál fue el mérito
que Dios vio en nosotros para habernos escogido? ¿Qué fue lo bueno que hicimos para que Dios voltease a vernos y que Él nos haya dicho, ¿sabes qué? Te voy a escoger a ti. ¿Qué fue lo bueno que hicimos? Mire, la respuesta es muy sencilla y muy simple. La realidad de las cosas es de que usted y yo no tuvimos nada que ver en cuestión de esta elección, sino que simplemente Dios nos ha escogido sin ningún mérito de parte nuestra. Antes de que naciéramos, Dios ya nos había escogido. Es decir, Dios conoce todo. Dios conoce el presente, Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Él conoce el futuro. Y aún así nos ha escogido. En las carreras, por ejemplo, en las carreras de caballos, hay quienes apuestan a cierto caballo y apuestan literalmente grandes cantidades de dinero confiando de que cierto caballo les va a traer remuneración, les va a traer ganancia, y ellos están dispuestos a apostar grandes cantidades de dinero. Mire, Dios nos ha escogido a usted y a mí, y Dios sabiendo todas las cosas, Dios sabiendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Dios nos ha escogido a nosotros. Aun sabiendo que seríamos infieles a Él, nos escogió. Es decir, así como aquella persona que apuesta por un caballo, o sea, yo le he puesto a este caballo, confiando en que le va a ganar, se ve mejor, tiene más oportunidades, en fin. De alguna forma, Dios ha depositado su confianza en nosotros. Dios ha puesto este tesoro, este evangelio, en vasos frágiles, como usted y como yo, para que podamos ser portadores de esta verdad. Aún, sin embargo, de que Él ya nos conoce. Él ya sabía nuestras debilidades. Dios ya sabía si íbamos a ser fieles o no. Él ya nos conocía. Y no solamente Dios nos ha escogido, sino que allá en Efesios 1:6, en la segunda parte, nos dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Ahí están sus notas. Nos hizo aceptos en el amado. Es decir, en este momento, como seguidores de Cristo Jesús, podemos estar en la presencia de Dios completamente aceptados. Y usted usted y yo no debemos dudar y qué vamos a hacer en la presencia de Dios. No, tenemos acceso a la presencia de Dios. Obviamente no por nuestros méritos, sino que Él nos ha hecho aceptos a través de Cristo Jesús para estar en la presencia de Dios. Y es una tremenda verdad, y tenemos la aceptación del Padre en los cielos por lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario. De hecho, allá en el Evangelio de Juan 17:23, la última parte de este pasaje, Jesucristo declara que Dios Padre nos ama tanto como a Jesús. ¿Sabía usted eso? Dios, de la misma forma que Dios ama a Jesús, es la forma en que Él nos ama a nosotros también. Imagínese esto por un momento. Dios le ama a usted igual que así como Él ama al Señor Jesucristo. Y eso es una verdad tremenda, y es algo que está en la palabra de Dios, y es quizá algo que usted y yo no podamos comprender, de que haya tal amor para usted y para mí, sabiendo que quizá le podemos fallar. Y eso es lo hermoso del Evangelio, de que hemos sido aceptados por el Padre a través de lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Y eso debe hacer que nuestro corazón obviamente se llene de gozo y agradecimiento a Dios, porque aún sin merecerlo somos aceptados por Cristo Jesús, por el Padre a través de Cristo Jesús. Somos aceptados, fuimos recibidos como hijos de Él. Y esto obviamente es algo del por qué Él nos escogió, no por mérito propio. Él nos escogió por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿para qué Dios nos escogió? Es el segundo aspecto, rápidamente. ¿Para qué es que Dios nos ha escogido? Entonces, después de saber que Dios nos escogió por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es bueno saber para qué. Cuando uno escoge algo, es por algo o es para algo.
En este caso, Dios nos aceptó por lo que Cristo hizo en la cruz, pero Él nos ha aceptado para que, y ese es el plan que quiero que veamos aquí rápidamente, y aunque parezca sorprendente, Dios nos escogió para ser adoptados como sus hijos. Es decir, Él nos escogió, ¿para qué? Para que seamos sus hijos. Quizá ahorita me adelanto un poquito en el primer aspecto, el primer punto. Pero el para qué de Dios habernos escogido, no solamente nos escogió, sino que Él también nos ha adoptados como sus propios hijos. Ahí en Efesios 1:5 nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y entonces, eso es algo hermoso. Y también es importante entender que otra razón por la que nos escogió es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios espera de nosotros una actitud diferente. Él espera que haya en nosotros un corazón puro, un corazón sin mancha, que le podamos agradar a Él. Y aquí pongo un ejemplo de, imagínense un mercado de esclavos como lo había en siglos atrás, donde se ponían en las plazas públicas, en algunos lugares, así una fila de esclavos, quizá atados, amarrados unos a otros, encadenados, y venían gente que necesitaba trabajadores y eran comprados los esclavos. Y imagínese usted y yo atados, amarrados como esos esclavos, y Él nos escoge, Dios nos escoge como esclavos, es decir, nos escoge, nos compra, y Él nos compra, pero no solamente Él nos compra para soltarnos, para ser libres. Quiero que se imagine esta escena. Dios nos compra, y uno obviamente pues te sirvo porque ahora te pertenezco a ti, pero vea esta imagen, Dios me compra, imagínese esto, y Él nos lleva luego al juzgado, y luego nos dice, quiero que le dé un nombre, le ponga mi apellido, le ponga mi nombre, y no solamente lo he comprado, no solamente me pertenece, sino que ahora Él es mi hijo. No sé si se está imaginando esta escena. Dios no solamente te compró, Dios no solamente nos compró, sino que nos lleva al juzgado y nos pone su apellido, nos hace aceptos en su familia, nos adopta como su familia y nos acepta como hijos suyos. Y no solamente eso, sino que nos permite habitar con Él. ¿Se puede imaginar esto? Dios no solamente te escogió para que fueses libre, ya, eres libre. No, Él te escoge y Él quiere que tú entiendas que eres su hijo. Y usted y yo que tenemos hijos, cuando nuestro hijo quizá ande fuera y llega tarde, en fin, y uno está con el teléfono, ¿y dónde estás? Y mándame tu ubicación actual, y dónde te encuentras, y a qué hora llegas, y por qué no has venido, en fin, uno se preocupa. Mire, somos hijos de Dios si hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Se da cuenta de esto? Y si usted y yo somos malos, como dice la palabra, somos malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no tendrá una actitud, un deseo de que a usted y a mí podamos ser no solamente aceptados, sino que Él tiene planes, Él tiene grandes ideas, grandes pensamientos para bien, para usted y para mí? Y aunque en ocasiones usted y yo nos podamos sentir como que cometemos errores y no nos sintamos indignos de ser sus hijos, bueno, recordemos que en un principio no éramos dignos de ser comprados, no éramos dignos de ser aceptados, sino que aún siendo indignos, Él nos rescató. Y a veces usted y yo ahorita nos sentimos indignos. Hay que entender de que desde un principio no éramos dignos, ni hoy, ni antes, ni en un futuro vamos a ser dignos de Él, sino que es a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y al conocer más del amor de Dios por nosotros, aprendemos a amarle más a Él. Allá en 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Si usted y yo podemos hoy levantar nuestras manos y decirle, Señor, yo te amo, y podemos expresar eso, ¿sabe qué? Es porque Él nos amó primero, y Él nos permite amarle a Él también. Y a manera de conclusión ahí en sus notas, si queremos ser edificados en Cristo este año, 2019, debemos entender que de nuestra relación con Dios. Debemos comprender nuestra relación con Dios. Es clave que sepamos que fuimos escogidos por Dios. Mi relación con Dios existe porque Él me amó primero y tiene planes y propósitos para mi vida. Sabe que esto, hermanos, es tremendo, es hermoso el entender de que Dios me ha escogido. Y cuando yo entiendo que Él me ha escogido, Él me ha comprado y Él me ha hecho llamar su propio hijo, hermano, eso tiene un peso tremendo. Y podemos vivir confiados, podemos, dice la palabra, entrar confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. Ahorita mismo, en ese instante, usted puede entrar, escúchame bien, a la misma presencia de Dios. Aunque somos infieles, pero no por nuestro propio mérito vamos a entrar, sino por lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y para conversar ahí en el grupo familiar, le voy a pedir que por favor explique por qué Dios nos ha aceptado en su familia. ¿Cuál fue la razón por la que Él nos acepta en su familia? Para que lo comenten tantito ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos decir y podemos tener la confianza de que somos tus hijos. Gracias por Jesús. Señor, porque es a través de Él que tenemos derecho, tenemos acceso hasta tu misma presencia. Y a ti te damos honor y gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias por tomar el tiempo de estar en este grupo familiar. Quizá usted no pertenece a algún grupo familiar. Yo le invito para que se pueda comunicar a nuestra iglesia, si usted es miembro de nuestra iglesia, para que usted se una a uno de nuestros cientos de grupos familiares en toda el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Nuestro deseo es de que usted se alimente y sea parte de esta obra que Dios está haciendo en nuestro medio. Dios les bendiga, les amamos. No olvide suscribirse a nuestro canal de aquí en YouTube. No olvide ponerle un me gusta, un like. Y sería muy bueno si usted puede poner un comentario abajo. Eso ayuda a que este video pueda tener mayor audiencia también. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.